Y aquí estamos y seguimos recibiendo amigas y amigos que nos traen actualidad de este país. ¿Y quién no ha sentido hablar alguna vez en su vida de Amnesty International? Amnistía Internacional, que es una organización, obviamente, que está en todo el mundo y que defiende, promueve, ayuda, asesora, etcétera, en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Y por eso estamos conversando con Lucía Pérez, porque se presenta mañana, creo, el informe anual de Amnesty Internacional, sobre todo por Uruguay. ¿Está por ahí, Lucía? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalás, primero que nada. No, gracias a ustedes. Y bueno, justamente hablábamos de que presenta el informe, es mañana que presenta el informe de Amnesty. En realidad se presentó el 7 de abril el informe Ah, anual de Amnistía Internacional, que bueno, es un hito en el calendario de nuestra organización, que como tú bien decías, es una organización que promueve y defiende los derechos humanos, que está en el mundo hace 60 años y hace 35 en nuestro país. Y el informe anual de Amnistía recoge el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en este caso en 2020, se presenta año vencido, digamos, y bueno, y desde la sección de Uruguay de Amnistía Internacional realizamos todos los años un capítulo ampliado sobre nuestro país, un poco para profundizar en los principales temas de agenda y bueno, y ese estado de situación, ese mapa de situación de los derechos humanos en nuestro país. Así que es un poco el objetivo del informe, es mapear, documentar, presentar una foto del estado de situación de los derechos humanos, con foco en los diferentes países, y obviamente en 2020 estuvo atravesado por la pandemia a nivel global. Esto ha sido una constante en todo el mundo, ningún país quedó ajeno a esto, pero lo cierto, y lo que recoge el informe también, es que esto se ha dado de manera desigual, ¿no? Un poco lo estamos viendo uh-huh. ahora con todo el proceso de negociación, compra y planes de vacunación de los países, ¿no? Donde la geopolítica, digamos, y los países más poderosos han podido hacer acopio de vacunas, incluso más de las necesarias. Entonces ahí se plantea un poco la diferencia y la desigualdad entre los países, pero también en la interna de los países, ¿no? Porque si bien la pandemia afecta a todas las personas, no lo hace de la misma manera, ¿no? Y ahí aparecen algunos grupos o colectivos que son más vulnerables o que presentan algunas dificultades mayores para afrontar esta situación. Entonces ahí lo que viene a hacer la pandemia también es un poco a poner sobre la mesa una serie de desigualdades preexistentes, estructurales, que se agudizan, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con los sanitarios, sino también con otras dimensiones de la vida de las personas. Ahí está, eso es lo que yo te iba a decir. Capaz que más que aparecieron, es que quedaron a la luz algunas cosas hasta estructurales que tenemos mal en los países, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda, nuestra región es una clara evidencia de esto, obviamente que otras partes del mundo también, pero bueno, en América Latina y el Caribe esto se profundizó, y un poco también muestra la debilidad de los sistemas de protección, ¿no? De la matriz de protección social de nuestros países, y que se ven tensionados obviamente por la situación sanitaria, pero que sin duda es una crisis que tiene que ver, ¿no? Sí. Con la pandemia en sí, con el virus, pero aparecen otras dimensiones, ¿no? Hoy estamos en una situación muy distinta, ¿no? Cuando comenzamos la pandemia en 2020, incluso la situación en la que estaba Uruguay en términos de gestión de la pandemia, en ese momento, que termina el año con un relativo éxito, ¿no? En la gestión, digamos, en la Sí. contención más que nada, en la contención del aspecto sanitario, pero que sin duda Uruguay no quedó por fuera de este impacto en otras dimensiones de la vida de las personas, ¿no? El llamado allá en marzo de 2020 a quedarse en casa como una estrategia válida, obviamente, de protección frente al virus. Bueno, esto puede ser, y ahora la vuelta, ¿no? Porque estamos la vuelta a nuestras casas, esto puede ser desarrollado por algunas personas, pero no por todas, o no por todas las Claro. familias, ¿no? Las familias que no tienen vivienda adecuado, que han sufrido o están sufriendo desalojos, por supuesto trabajadores y trabajadoras informales, bueno, hogares, ¿no? Donde mujeres, niños, niñas y adolescentes son víctimas de situaciones de violencia, donde cuando el hogar, cuando el quedarse en casa realmente no es un lugar seguro. Bueno, ahí aparecen toda una serie de dimensiones relacionadas con la vida y con los derechos humanos,
que quedan expuestas de una manera más cruel, pero que no son claramente producto exclusivo y privativo de la pandemia. Sí, todo eso evidentemente nos afecta muchísimo y deja a la vista carencias enormes que tenemos, incluso hasta, todo el mundo lo ha visto durante el año pasado, hasta a nivel de, por ejemplo, la atención de la tercera edad. Ha quedado en evidencia cuando ya teníamos esa situación que teníamos en los residenciales, pero quedó como evidenciada o a la luz con esta pandemia. Pero más allá de todos esos situaciones que nos han estropeado, como quien dice, en los derechos humanos básicos, que es de alimentación, de seguridad, de vivienda, de los insumos básicos para vivir. Pero más allá de eso, ¿cómo está Uruguay? Porque yo he notado, no solo a nivel social, sino también a nivel político e institucional, actitudes que me llaman la atención desde en el gobierno pasado, el traslado de la jueza Mota a una Suprema Corte de Justicia que dice que es un muro de piedra, a cuestionar un ministro cuestionando a la Comisión de Derechos Humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos. La violencia que dicen que en la policía las situaciones han cambiado. ¿En qué situación está Uruguay en cuanto a la defensa de derechos humanos a nivel global? Bien. Bueno, nosotros siempre decimos en el informe de Amnistía que no pretende esto ser un ranking de países en relación con la situación en la que están y que justamente, pero me parece que está muy bueno lo que tú planteás para poder justamente dimensionar la complejidad que implica abarcar la agenda de derechos humanos. Claro. Y que los países debemos mirarnos a nosotros, ¿no? Debemos mirarnos a nosotros mismos y compararnos a nosotros mismos en relación con los avances que hacemos, con los retrocesos o con las cosas que mantenemos en pausa. Entonces es bien interesante esto que estás planteando y el informe recoge un poco eso. Por un lado, señala los avances que tiene Uruguay, que los tiene. Uruguay es un país que tiene un perfil internacional en materia de derechos humanos, de suscripción a tratados, a convenciones, se somete a los mecanismos universales, interamericanos de derechos humanos, a los procesos de revisión entre pares, entre otros países, para que comenten la situación, presenta informes, y esto es algo muy positivo en nuestro país, sin duda, y que Amnistía como organización de derechos humanos valora y celebra de Uruguay en ese desempeño que tiene, pero esto no significa que no haya algunas cuestiones a trabajar, ¿no? Y a profundizar, y que no haya sobre todo algunos nudos históricos, algunos de estos elementos que tú planteabas. El informe recoge y tiene mucho que ver con el origen de Amnistía Internacional en nuestro país, la deuda histórica que tiene Uruguay en materia de verdad, justicia, en memoria, verdad, justicia y reparación por la impunidad de los crímenes del pasado reciente. Y esto sí viene siendo marcado y señalado en nuestros informes de manera sistemática. Y los números, si bien las autoridades y las no autoridades también han planteado, por lo menos a título nominal, su compromiso, su voluntad de profundizar en este sentido, bueno, si uno mira la evidencia a lo largo de los años, esto ya ha reportado magros avances en relación con la memoria y la justicia. Solamente se han encontrado menos del 3% de los restos de personas desaparecidas, las causas judiciales también avanzan muy lentamente, solamente hay 13 sentencias por causas penales, más de 300, y esto sin duda representa una mochila que Uruguay no termina de saldar y de resolver, y esto claramente afecta, ¿no?, su desempeño en materia de derechos humanos en relación con este tema, pero que también se vuelca o se vislumbra también en otros aspectos. Otra de las cuestiones más estructurales que tiene nuestro país tiene que ver con la situación carcelaria, que también Amnistía Internacional, así como otros actores, lo hemos venido señalando a lo largo del tiempo, ¿no? Uruguay cierra 2020 con una tasa de prisionización la más alta de la región. Esto quiere decir que, ¿no?, que sigue aumentando la población carcelaria, y esto tiene una afectación particular en los varones y los varones jóvenes, ¿no?, con todo lo que eso implica, y que bueno, es un sistema que viene demostrando algunas fallas, digamos, también en lo cualitativo, ¿no?, las condiciones de hacinamiento y demás del sistema penitenciario, que no le permite cumplir con su función, que justamente tiene que ver cuando una persona comete un delito, que por supuesto pueda resarcirlo, ¿no?, cumplir su pena, y el sistema debe ofrecer también las posibilidades de rehabilitación y reinserción social una vez que esta pena sea cumplida. Y bueno, en las condiciones en las que está planteado esto parece
no estar sucediendo, ¿no? Entonces allí también hay algunos otros elementos más de índole más estructural que la organización señala. Y en cuanto a la institución de derechos humanos, ¿no es una situación complicada que los ministros de Estado estén cuestionándola? Bueno, en el informe se recoge algunas de las preocupaciones que tiene la organización con esto que tú bien señalabas, que tiene que ver con la valoración y el reconocimiento a la institucionalidad de derechos humanos, ¿no? Que tiene diferentes Claro. dimensiones. Tiene una dimensión a nivel nacional, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, también el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema universal de Naciones Unidas, donde están los diferentes mecanismos para que los países actúen, ¿sí? Cooperen y sobre todo se sometan también a revisión entre pares. Y sin duda, algunas declaraciones y sobre todo discursos que atentan contra esa institucionalidad, por supuesto que a Amnistía Internacional le preocupan, porque bueno, directamente está afectando al sistema que debe brindar garantías, ¿no? Esas instituciones son importantes porque es justamente a las que podemos acudir cuando bueno, no hay respuesta en otras áreas, en otros mecanismos. Entonces es un mecanismo Claro, que Uruguay también. cuando te enfrentás a un adversario como el Estado, o sea, a la institución, la único que te puede defender son estas organizaciones que defienden los derechos humanos, porque si no estás desvalido. Exactamente. Es un ataque directo al sistema de garantías y eso preocupa muchísimo, porque cada institución, independientemente de las opiniones o las discrepancias que puedan tener las instituciones entre sí, es, eh, es muy importante poder reconocer y valorar la función que cumple cada una de las instituciones y sobre todo que el Estado pueda aprovechar y valerse también, ¿no? De esos mecanismos, el Estado y la ciudadanía, todo pueda valerse de esos mecanismos de garantías. Entonces, claramente nos preocupan, sí, como organización de derechos humanos, algunas declaraciones que se han vertido sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos, también sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente son espacios que valoramos mucho desde el punto de vista de los estándares Claro. internacionales, porque son herramientas, son mecanismos que tenemos justamente para hacer valer nuestros derechos. Y otro tema que se maneja mucho, y sobre todo ahora que hay también toda una campaña de recolección de firmas en contra de algunos artículos, es de la ley de urgente consideración, la LUC. Y ahí Uh -huh. el argumento justamente es que es un retroceso en materia de derechos. Y si no me equivoco, recuerdo que hablan de lo del derecho de reunión también, así dentro de la LUC, y de algunas leyes que como que liberan al policía de alguna responsabilidad, de alguna cosa así. ¿Ese tema lo trata también el informe? Sí, el informe, de hecho, Amnistía Uruguay, cuando se estaba en pleno debate parlamentario por la ley de urgente consideración, tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra opinión y mediante una declaración que se hizo en una comparecencia en dos oportunidades a las cámaras durante el tratamiento de la ley de urgente consideración, donde Amnistía Internacional Uruguay señaló algunos aspectos que preocupaban de la ley de urgente consideración que podrían implicar algún retroceso en materia de derechos humanos y algunos de esos aspectos que tú mencionabas, ¿no? Sobre todo vinculado al accionar policial. Hay algunas modificaciones que se realizan así relativas al derecho a la reunión y a la manifestación pacífica, donde hay algún corrimiento, un apartamiento de cosas que Uruguay ya tenía avanzadas o transitadas en materia de estándares internacionales en derechos humanos que deben ser adaptados a la ley nacional, que aparecen algunos términos que son poco precisos, ¿no? Allí los artículos que regulan esto y que tienen El afectación en derecho de relación huelga. con el accionar policial, en realidad tiene esto del piquete, ¿no? Se habla de piquetes, pero que no está definido Exacto. qué es un piquete, qué se entiende por piquete, cuándo hablamos de un piquete, Claro. ¿no? Esto de que regule el accionar, que se entienda cuándo la policía oportunamente debe intervenir para esto. Por supuesto que Amnistía Internacional, lo hemos dicho en esa comparecencia, lo hemos reiterado en varias oportunidades, tiene muy claro y reconoce el rol que cumple la policía en el mantenimiento del Sí, orden claro. público. Esto, por supuesto que no hay discusión al respecto, pero
si bien, también es cierto que esto, en tanto funcionarios y funcionarias públicos, esto debe hacerse en un marco regulado que ofrezca garantías a todas las partes. Entonces, la preocupación de Amnistía, y que plantea que posibles retrocesos en estas imprecisiones terminológicas que terminan afectando este derecho, justamente puede dar lugar a un accionar policial discrecional o abusivo, en tanto no hay precisión sobre lo que se entiende Claro. que debe regularse o contenerse. Claro, otro si digo que, porque es tan amplio el tema de derechos humanos, hoy también hay toda una discusión, incluso a nivel legal, con el tema del derecho a la vivienda, ¿verdad? Que además está consagrado en nuestra Constitución también. Y ahora justamente hay fallos internacionales y nacionales respecto a un asentamiento y a la posibilidad de desalojarlos o no. Pero nosotros, por ejemplo, en esa materia, en el derecho a la vivienda, ¿cómo está Uruguay? Bueno, las situaciones que se están viendo hoy por hoy también tiene mucho que ver con la situación de la pandemia específicamente, y también se conversó bastante el año pasado cuando estalla, digamos, la pandemia en Uruguay, y sobre todo tiene que ver con poder atender y tener otras medidas que contengan la pandemia que no sean solamente sanitarias, ¿no? Por eso que decíamos al comienzo de lo que significaba la vivienda, el quedarse en casa en la contención de la pandemia, ¿no? Y ahí hay una situación diversa de poblaciones, grupos que son vulnerados en ese derecho, sobre todo colectivos que están afectados en términos socioeconómicos, con estas situaciones de desalojo que se están discutiendo y procesando en este momento, que nos ofrecen una alternativa. Entonces, sin duda digamos, la atención de la pandemia es un enorme paquete que implica muchas dimensiones y que deben ser atendidas, y que también los grupos presentan situaciones distintas. El de la vivienda es uno, pero que también se señala en el informe, por supuesto, tiene que ver con las situaciones de violencia de género, que también, por supuesto que no son exclusivas de la pandemia, sino que son situaciones estructurales que Uruguay viene documentando y viene planteando. Ya había una declaración de emergencia por esta situación, y que sin duda con este llamado al confinamiento, el confinamiento voluntario, al quedarse en casa, se hacen más evidentes o más explícitas, o por lo menos se hace mucho más difícil mirar para el costado, sobre todo porque los datos también refuerzan esta idea de que en los primeros meses de la pandemia el año pasado, en los servicios de atención y respuesta, por ejemplo, del servicio que tienen mujeres junto con la Intendencia de Montevideo, representó un aumento del 80% de las denuncias. También hubo un aumento en los intentos de femicidio. Entonces, ahí también esta idea del confinamiento, del quedarse en casa, hace más evidente un problema que viene siendo sistemáticamente señalado por nuestra organización y también por otras. En el otro sentido, Uruguay afortunadamente cuenta con una ley de violencia para combatir la violencia de género, que fue aprobada en 2017, que la organización, la verdad que celebra que Uruguay cuente con ese instrumento, pero por otro lado hay una distancia entre tener la herramienta jurídica y su implementación, que la implementación no es ni más ni menos que se traduzca en cambios en la vida de las personas, en este caso de las mujeres que sufren estas situaciones, y muchos niños, niñas y adolescentes que también sufren estas situaciones. Entonces ahí, es verdad, Lucía, durante la discusión de la ley de presupuesto el año pasado, otra vez se vuelve a poner sobre la mesa la continuidad de los juzgados multimateria, que son una herramienta muy importante para, bueno, evitar que el recorrido, ¿no?, judicial de estas situaciones sea un periplo eterno, de múltiples causas y de muchas veces situaciones de revictimización. Finalmente esto no prospera, o sea, los juzgados multimateria se mantienen en la ley 19.580, pero a la hora de implementar también aparecen algunas restricciones en términos presupuestales. Entonces, esta distancia que hay entre la norma y su aplicación es una característica que la organización señala en varios asuntos que tienen que ver con derechos humanos en nuestro país. Y por supuesto que hay un llamado específico, una recomendación en el caso de violencia de género, a destinar los recursos adecuados, porque bueno, la norma en sí mismo no es
no es el punto de llegada, no es la meta, sino que es el comienzo de un camino hacia la profundización de las garantías y derechos. Es verdad, Lucía, te agradezco muchísimo todo este rato, ni bien pueda leer todo el informe, estoy seguro que te vamos a querer convocar de nuevo para seguir chusmeando. Y nada, gracias por estar laburando así como laburan y defendiendo los derechos humanos también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, un placer. Gracias. Y nosotros, chiquilines, nos vamos a una pausa, pero súper pequeñísima, y ya volvemos porque tenemos más día a día para vos. Sentir.